Pues hoy vamos a ver dos escenas de Jesucristo, que además, un poco hechas a posta, como hemos celebrado hace poco la fiesta del bautismo del Señor, pues también para aprender de esta escena. Entonces, el bautismo del Señor tiene que ver antes con San Juan Bautista, ¿verdad? Que es el que empieza a bautizar y luego Jesús es bautizado por Juan Bautista. Es decir, no hay cuadros de Cristo bautizando. Cuando hablamos del bautismo del Señor se refiere a Cristo siendo bautizado, aunque los evangelios sí que nos hablan de que Jesús luego fue a bautizar a una zona distinta de San Juan Bautista. Entonces, ¿cómo son? Este es el pasaje que os voy a leer. Y esta escena no tenéis ni idea de cuál es, ¿verdad? Así que, si os parece, os la voy a leer. Y mientras a ver si vais entendiendo de qué escena se trata. Es del Evangelio de Lucas, dice así. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abdías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios, ya vais entendiendo, ¿no?, cuál es la escena, ¿verdad? Oficiando delante de Dios, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor, a ofrecer el incienso. Entonces, como veis en la escena, esta escena es un cuadro poco representado, pero así, como estamos hablando de San Juan Bautista primero, pues este es el momento en que, igual que Jesús tiene su encarnación, ¿verdad?, cuando el ángel le anuncia a María, pues aquí veis en esta escena que está el ángel anunciándole a este sumo sacerdote. Veis que está ahí el candelabro de 7 velas, ¿verdad?, que era típico de los judíos, que estaba dentro de ese templo santo. Pues esta es esta escena donde el ángel le anuncia que va a tener un hijo y que se va a quedar mudo, como señal de que ha tenido dudas de fe, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la escena, ¿vale?, que luego sigue el Evangelio, pero bueno, ya con esto ya os habéis ubicado. Bueno, pues esta es la escena del anuncio, del nacimiento de San Juan Bautista. Y esta otra escena, en cambio, es la del nacimiento de San Juan Bautista. ¿Cómo poder distinguir este nacimiento de San Juan Bautista del nacimiento de Jesús? Pues mirad, si os fijáis bien en estas escenas, la mujer que está en la cama que acaba de dar a luz tiene que ser siempre una mujer anciana, frente a la Virgen María, que cuando dio a luz, que esas escenas ya las vimos, ¿verdad?, era una mujer joven. Entonces, como veis en este caso, está la mujer de Zacarías, Santa Isabel, dándole el niño, que es San Juan Bautista, a la Virgen María. Porque si os acordáis, el relato de la Anunciación dice, al tercer mes, es decir, que justo después de lo que hemos leído ahora, de este anuncio del nacimiento de San Juan Bautista, dice, al tercer mes, el ángel se le apareció a María. Por eso, en esta escena, San Juan Bautista siempre nace antes que María, que Jesús, perdón. ¿Vale? Esta escena representa también el nacimiento de San Juan Bautista, ¿vale? Entonces, está aquí al fondo, ¿vale? Es Isabel recostada y aquí adelante están el nacimiento. Entonces, estas escenas son un poco complicadas porque no sabemos quiénes son estas mujeres. En este caso, como si os fijáis, no hay aureolas. Entonces uno dice, ¿podría ser el anuncio del nacimiento de Jesús en vez del otro? Pues no, porque hay una mujer anciana, ¿vale? Pero como veis, a veces hay cuadros que son difíciles de encontrar. Este otro, por ejemplo, lleva el mismo título, pero este sí que lo podemos identificar. El nacimiento de San Juan Bautista. Porque si os fijáis, las 4 mujeres que están ahí lavando al niño, no sabemos cuál de ellas sería la Virgen María. No se sabe porque no están embarazadas ninguna, ¿verdad? No tiene aureola, entonces no sabemos. Pero a la izquierda del cuadro es donde nos dan las indicaciones. La mujer que está recostada en la cama, esta que veis aquí, es una mujer anciana. Y el señor que está aquí debajo es Zacarías, que está escribiendo en una libreta. Porque si os acordáis, Zacarías estuvo mudo hasta que presentaron a San Juan Bautista en el templo. ¿Vale? Pues otra escena de este nacimiento, ¿vale? Aquí está la escena del nacimiento, donde, lo que os he dicho,
Zacarías por fin empezó a hablar. Le preguntaron, ¿cuál es el nombre? Y él dijo, ¿no? Y la madre dijo, Juan se va a llamar. Pero si nadie se llama Juan en tu familia. Y entonces Zacarías escribió en una tablita, Juan es su nombre. Y dice que empezó a hablar y empezó a glorificar a Dios con su boca. Y por eso esta escena de la presentación de San Juan Bautista en el templo es más representada. ¿Por qué? Pues porque es más fácilmente identificable. Que está aquí Zacarías, un hombre anciano, como veis, ¿verdad? Con la aureola, presentando a su hijo y escribiendo el nombre en la tablilla. ¿Veis? Otra escena también de la presentación, lo mismo. Dos ancianos, fijaos que Zacarías está calvo, de lo anciano que está, y Zacarías escribiendo. Y esta escena es en el templo, siempre tienes en el templo porque es donde por fin empezó a hablar, cuando fue presentado San Juan Bautista. ¿Veis otro cuadro igual? Lo mismo, dos hombres ancianos son los protagonistas de esta escena. Otra de Tobías. Veis que aquí ya va con más gracia el artista, porque representa a San Juan Bautista con sus atributos, ¿vale? Que luego os los voy a explicar, pero el cordero, el vestido, siempre el bastón con la forma de cruz y la filacteria que dice Ecce Agnus Dei. Y en cambio veis que en la tablilla Zacarías escribe ya Johannes est nomen eius, Juan es su nombre, ¿vale? Bueno, San Juan Bautista de pequeño. Estos cuadros se llaman San Juanito, tienen este nombre tan divertido. Vamos a ver algunos. Ya vimos algunos con la Sagrada Familia, si os acordáis, donde aparecía la Sagrada Familia con San Juanito, y aquí os he sacado otros distintos donde aparece solo San Juanito o con su madre, ¿vale? Bueno, ¿cómo reconocerle? Facilísimo, ¿verdad? Por los atributos suyos propios, que son, por un lado, el Cordero, porque San Juan Bautista era el que dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿no? Lo que repetimos en misa fue lo que dijo San Juan Bautista. Su vestido de sayal, ¿veis?, de penitencia, que es siempre marrón, y en este caso, por ejemplo, Murillo le añade una túnica roja, que sabéis entender por qué, ¿verdad? Porque fue mártir, y por eso los mártires siempre van con el color rojo. Y aquí lleva este bastoncito en forma de cruz, ¿verdad?, señalando con la filacteria Ecce Agnus Dei. Siempre se representa así para poder reconocerle, ¿vale? Muy bien, algunos casos, ¿vale? Este cuadro de Murillo, que es muy famoso, se llama Los niños de la Concha. Aquí sabéis perfectamente reconocer quién es Jesús y quién es San Juanito, ¿verdad? San Juanito es el que va con esos atributos que os he dicho antes, y Jesús, en cambio, pues por encima, si os fijáis, la cabeza la tiene siempre por encima de San Juan, manifestando que él es mayor que San Juan, y los ángeles que están mirando a Jesús, no a San Juan, ¿verdad? Bueno, estos cuadros de San Juanito eran un poco polémicos, y os explico por qué. Porque Francisco Pacheco pidió que no se dibujasen juntos. Sabéis que Pacheco fue una eminencia en su tiempo, y entonces él pidió que no, dice, porque en la Biblia no aparece que son primos, pero no dice que se conociesen, y entonces algunos, pues fieles a Pacheco, no los dibujaban, solamente en el bautismo del Señor, fue cuando se conocieron por primera vez. Y en cambio otros autores como Murillo, pues pasaban y dicen, oye, qué bonito ver representar a estos dos niños, a estos dos grandes santos, ¿vale? Vamos a ver algún cuadro más de los dos juntos, de Jesús y San Juan, ¿vale? Aquí lo mismo, ¿verdad? Facilísimo reconocerles, Jesús además jugando con el Cordero, y si os fijáis un pequeño detalle que los artistas hacen a veces, mirad al lado de qué les dibuja, de una fuente de agua, que es un modo como de anticipar ese bautismo, que es el lugar real donde se conocieron, ¿no? Donde dice la Biblia, ¿verdad?, que allí aparecieron. Otra de Botticelli, ¿verdad?, Jesús con San Juan Bautista. Aquí veis abajo a San Juan Bautista, por esa cruz le reconocemos, ¿verdad? Y como venerando, como las manos juntas, ¿acordáis?, como señal de adoración a alguien, y Jesús bendiciendo con su madre la Virgen.
otra de Pietro de Doncelo. Perugino. ¿Veis? San Juan Bautista de rodillas, venerando a Jesús, que es el al que van todas las miradas de estos cuadros. Este cuadro de Leonardo es muy famoso, se llama La Virgen de las Rocas, por el fondo, que son como unas rocas. Entonces, este cuadro lo dibujó él de dos formas distintas, hay dos cuadros distintos. Yo me he fijado con este, que tiene algunas cosas raras, que os voy a explicar. Una es, bueno, la Virgen María en el centro, ¿verdad? Pero fijaos qué curioso, el ángel a quien está señalando no es a Jesús, que es este, que es el que está bendiciendo, sino que está señalando a San Juan Bautista. Esto es un detalle muy extraño, porque todo siempre protagonista de las escenas es Jesús, que es para el que han nacido todos. Y San Juan Bautista está de rodillas, adorando, y el gesto de María es muy bonito. María está con su mano empujando a San Juan Bautista, como queriendo acercarle a Jesús, que es el importante de verdad de esta escena, ¿vale? Entonces Leonardo, cuando dibujó el segundo cuadro, lo dibujó distinto. En el segundo cuadro el ángel ya viene señalando a Jesús, ¿vale? Hizo algunos pequeños cambios, pero este cuadro es de los más famosos. Filippino Lippi, Rafael, ¿veis? San Juan Bautista ahí, apartado. Aquí aparece, fijaos qué bonita escena, ¿no? Aparece María y aparece pues la madre de San Juan Bautista, que era una mujer anciana, ¿verdad? Pues las primas juntas con sus respectivos hijos jugando. Está de Zurbarán. Muy bien. Siguiente escena de San Juan Bautista, la predicación. ¿Os acordáis de la predicación de San Juan Bautista? Que él decía, convertíos, que está cerca el reino de los cielos, viene uno que es mejor que yo, aquí no merezco desatarle las sandalias, yo os bautizo con agua, pero viene uno que os bautizará con fuego y Espíritu Santo. Pues bueno, ¿cómo se han representado esta predicación de San Juan Bautista? Todavía no es el bautismo de Jesús, sino como el Bautista bautizando y predicando. Pues normalmente se dibuja sin gente, ¿vale? Él como en su oración, ¿vale? Por eso dice San Juan predicando en el desierto, se pone a veces como título. Pues veis, ya es mayor, pero tiene los mismos atributos de niño. Ecce Agnus Dei, aquí la filacteria la veis un poco mejor, vestido ahí de penitencia, la cruz siempre portándola y el cordero acompañándole, ¿vale? Y como veis, en el desierto, porque San Juan fue un hombre muy penitente que estuvo mucho tiempo en el desierto. En esta, en cambio, veis que está predicando. Y uno puede decir, oye, ¿cómo diferenciar esto de Cristo resucitado? Porque se parece, ¿verdad? Un poco, así la cruz, la filacteria, pues muy fácil. ¿Se os ocurre así algo, así como de golpe, así fácilmente visual, de poder distinguirle de Jesús? Muy bien, ahí estamos, ahí. La alumna mejor, ahí. La túnica roja, claro. Jesús no fue mártir, ¿verdad? Jesús entregó la vida. Mártir es el que entrega la vida por Cristo. Y por eso aparece con la túnica roja y predicando a la multitud, ¿vale? En esta de Francisco Pacheco, pues lo mismo, vestido de sayal y esa túnica medio roja. Aquí de Franken está predicando, aquí tiene una característica pues muy bonita, ¿no? Que es, si os fijáis, en el atuendo de las personas. Son personas de la época en que fue hecho este cuadro, con lo cual, quieras que no, este cuadro es un llamamiento a todos los de esa época a convertirse, ¿no? Igual que San Juan Bautista predicaba de esto, pues este mensaje es actual. Todos los de nuestra época tenemos que convertirnos. Este Stazione, veis que todos además tienen una característica, si os habéis fijado, especial, que es hacia dónde señala el dedo. Siempre explica hacia arriba, ¿verdad? O sea, yo no soy, es otro, el que viene después de mí. Y aquí los que están pues son gente normal y corriente, ¿vale? A veces eran incluso de la ciudad o del pueblo del artista, pues personajes que representaban. Este de Guido Reni, predicando en el desierto, este se entiende más ese título. François Boucher, lo mismo, su oración ahí apartado de la multitud.
Si os fijáis, va sin barba, ¿no? O sea, la juventud también se señala en estos casos. Antón Rafael Men. Como veis, hay mucha variedad artística en estos cuadros, más que del nacimiento de San Juan, de su predicación. Y aquí, si os fijáis, un pequeño detalle es que aquí al fondo, este es Jesús. Entonces, esta escena no aparece directamente escrita en la Biblia, es cuando San Juan Bautista le dice a dos de sus discípulos, que sabemos que eran San Juan y Andrés, que les dice, seguidle. Y os acordáis cómo le siguieron, era la hora tercia, ¿verdad? ¿A quién buscáis? Es esta escena, donde le señala a sus discípulos que le sigan a Jesús. Bueno, vamos ya al bautismo del Señor. Esta escena la conocéis perfectamente, ¿no? Se pone a la cola, tras de mí viene uno que es mayor que yo, el Espíritu Santo bajó, se posó sobre él, y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Bueno, pues así es como esta escena se ha representado. Esta tiene muchas representaciones artísticas, ¿vale? Aparecen los 4 evangelios, que esto también es curioso, que aparezcan todos, con lo cual la importancia que se le da. ¿Cómo se representa? Pues como dice el evangelio, el Espíritu Santo, veis, que bajó en forma de paloma. Aquí, si os fijáis, están las manos de Dios Padre, señalando que también apareció en esta escena, con su voz. Luego aparece Jesús a veces con los pies metidos en el agua, porque si os fijáis, el evangelio no habla de ninguna concha. No, Bautista no bautizaba con concha, sino que se dice que era por inmersión, o sea, que se metía totalmente las personas y salían nuevas, ¿verdad? Pero eso no lo representan los artistas normalmente, sino el Bautista echando concha, o sea, agua con su concha o con la mano, echando directamente el agua. Y aquí a la izquierda aparecen siempre 2 ángeles con una vestidura, en este caso blanca. ¿Por qué aparecen los ángeles con la vestidura? Pues bueno, el bautismo, se dice que por el bautismo, dice San Pablo en una de sus cartas, nos revestimos de Cristo. Por eso en estas escenas, esa túnica que se le va a poner a Jesús después de ser bautizado, o que se la custodien antes de ser bautizado, lo que representa es cómo somos revestidos de Cristo por el bautismo. Y por eso unos ángeles, es decir, que es algo divino lo que ocurre, no es algo humano simplemente. Por eso aparecen siempre en esta escena unos ángeles, ¿vale? Entonces, bueno, ¿veis cómo se representa? Se sumergen los pies, los 2 ángeles con un vestido, la concha y la Trinidad. Esa teofanía significa manifestación de la Trinidad, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver algunos ejemplos de esto que ocurre y de otras novedades que presenta algún artista. Mirad, en esta, por ejemplo, uno puede decir, pues sí, aparece lo normal, ¿no? Aquí aparece una cosa muy peculiar, que es, en vez de 2 ángeles, aparecen 3 ángeles y además dados de la mano. Quizá no se ve porque está muy blanco, pero se están dando la mano. Entonces, bueno, esto es muy significativo porque señala la concordia. En este cuadro, cuando se hizo, dicen que lo que quería señalar era la posible unión entre Oriente y Occidente, que estaban separados, que en el bautismo todos los cristianos estamos unidos por el bautismo, somos todos, ¿verdad? Eso es lo que nos une. Entonces, bueno, pues también el artista quería simbolizar un poco esa unión a través de ese darse las manos. Otro cuadro. Aquí lo curioso es que el río Jordán está en el centro, si os fijáis, en algunos cuadros apenas aparece simbolizado, en otros sí, y aquí el río Jordán. Y si os fijáis, la túnica en este caso es azul o roja, va cambiando, igual que San Juan Bautista, que aparece de verde. O sea que ya los artistas hacen lo que sea porque no hay posibilidad ninguna de confusión. Esta de Juan de Segovia, con la Trinidad arriba, Dios Padre. Esta de Gerardo David, que esta ya os expliqué en otros cuadros, ¿verdad? Que cuando es un tríptico, muchas veces se aprovecha para en los laterales poner a los donantes de los cuadros. Y en este caso, pues están marido y mujer con sus respectivos hijos. Aquí las mujeres y aquí el varón, ¿verdad? Y normalmente
el santo que aparece siempre es alguien de sus apellidos o de su nombre, alguien representativo para esa familia. Joaquín Patinir, que aquí, si os fijáis, en el fondo, atrás, narra otras escenas. Si os fijáis aquí a la izquierda, es la predicación de San Juan Bautista, y aquí al fondo está Jesús, ¿verdad? Y algunos están mirando como hacia atrás, como hacia Jesús, ¿verdad? Entonces juega con las dos escenas. ¿Veis ahí un poco de zoom de esa escena? Navarrete, ya como veis de múltiples formas, pero todos respetan siempre la misma esencia. Desvars. Herb. Ya son cronológicas, con lo cual veréis viendo que la calidad de los cuadros va mejorando. Esta del Greco, os la he separado un poco porque esta tiene algunas cosas especiales o distintas. Una es que, si os fijáis bien, aquí a la izquierda está el cuadro entero, que los hacía siempre como muy verticales, siempre el Greco. Entonces la característica es que aparece esta escena de noche. Esto es una cosa rara frente a las otras escenas. Y otra característica así rara y especial es el río Jordán. Si os fijáis, no aparece. Es como unas rocas en las que está apoyada Jesús en vez de tener los pies metidos en el Jordán. Pues bueno, algunas ya así como detalles así especiales que los artistas van haciendo. Francesco Albani, Alessandro Turci, Juan de Pareja, aquí, si os fijáis, al fondo, aquí aparece el Bautista, veis, con la túnica roja, bautizando. Entonces, como que aparecen las dos escenas juntas, bautizando a los pecadores y de repente bautizando al Mesías. Goya. Muy bien, pues hasta aquí el bautismo. El martirio de San Juan Bautista. Ya que hemos visto cosas de San Juan Bautista, vamos a acabar con su martirio, para también ver que es muy representado en los cuadros. Entonces, la escena del martirio, no os la leo, pero os la recuerdo, ¿vale? Estaba San Juan Bautista encarcelado porque predicaba, ¿verdad?, diciendo que el rey está ahí viviendo con una que no es su mujer, no debería hacer esto. Le encarcelan y en una cena, en un banquete, pues la que baila, que la llaman Salomé, pues bailó elegantemente y pidió que le trajese en una bandeja la cabeza de San Juan Bautista. Entonces veis que este cuadro, por ejemplo, representa todas las escenas. El baile, como luego inmediatamente le van a cortar la cabeza, y veis que al fondo está entregando la cabeza a su madre, que es la que le ha dicho que haga esta petición a Herodes. Y entonces, pues, otras escenas. La verdad es que este cuadro es muy representado, quizá por ese martirio, ¿no?, que quieren representar. Tiziano con la cabeza. Aquí Murillo, solo la cabeza. Veis que es muy representada esta escena. Aquí veis, es fácil reconocerle, ¿no? Está con la túnica, la cruz, para saber que no es un martirio cualquiera, sino que es el del Bautista, el que está siendo martirizado. Aquí algunos artistas quieren resaltar mucho la belleza de la mujer. Si os fijáis, aquí Salomé me parece una mujer muy elegante, muy bien vestida, muy guapa, como para resaltar eso, que había cautivado realmente a Herodes. Muy bien, pues hasta aquí la primera parte de hoy, que es el bautismo. Vamos ahora a las bodas de Caná, que, si os acordáis,
es un poco cronológico, porque Jesús es bautizado y luego dice que el Espíritu Santo se lo llevó al desierto, ¿verdad? Y después del desierto ya vuelve y el primer milagro que hace es en las bodas de Caná. Las tentaciones de Jesús en el desierto no os las he traído porque es verdad que casi no hay cuadros y los que hay son muy raros, ¿eh? Entonces, pues nada, esas no las vamos a ver, ¿vale? En este aula de formación de este año. Bueno, las bodas de Caná. ¿Os acordáis del pasaje? Os lo voy a leer. Así os dejo una de fondo, ¿vale? El pasaje de las bodas de Caná es que Jesús va a una boda con su madre y sus discípulos, o sea, que ya tenía discípulos, y que en la boda se quedaron sin vino. Y entonces María le pidió a Jesús que hiciese el milagro. Y entonces hizo el milagro de las tinajas. Llenaron unas tinajas de agua y Jesús las convirtió en vino. Entonces, este milagro de las bodas de Caná, ¿cómo se representa? Pues muy fácil. Dos características. Siempre tienen que estar Jesús y María y siempre suelen estar juntos. Y por otro lado, las tinajas, que nos ubican como en el lugar del milagro. Entonces, basta que os diga siempre juntos para que en este primer cuadro no estén juntos, ¿eh? Porque veis, ¿cómo reconocer a Jesús? Muy fácil. Veis que todos los santos tienen la aureola, esta sería la Virgen María, este señor no tenemos ni idea de quién es, y este es Jesús, porque su aureola tiene una cruz, ¿vale? Es la forma en que los artistas lo representan, o sea, lo distinguen. Y las tinajas, ¿veis? Y el probador de vino, ¿vale? Hay algunos factores que se repiten. Entonces, este es un ejemplo de una escena. Vamos a ver algún otro de las bodas de Caná. Este, por ejemplo, y aquí ya os voy a explicar algunas cosas para que os podáis fijar en estos cuadros. Una es, mirad el lugar, si fuésemos a una boda, la mesa presidencial, ¿para quién sería? Para los novios. Pues mirad aquí quién está en el centro de la mesa. Este intuimos que es la novia, ¿verdad? La nueva esposa. Y en cambio Jesús y María están en un lateral, como es lógico, son los invitados, están en el lateral. Si esto os fijáis bien en los otros cuadros que vamos a ver, a veces en el centro de la cena está Jesús y su madre, lo cual sería imposible en una boda, ¿no? Pero lo que quiere representar el artista es que ellos son el centro de la escena que están representando, no los novios. ¿Y por qué esto es importante? Porque los artistas, ¿por qué han representado mucho esta escena? Para lucirse, porque aprovechan estas escenas para representar atuendos típicos de las épocas, para representar las comidas, con la finura, el detalle de las comidas o de las bebidas, para representar a veces instrumentos musicales de la época, ¿vale? Entonces veréis que los edificios, ¿vale? Entonces son cuadros más para lucimiento del artista que para representar realmente la escena, ¿vale? Aquí veis que Jesús le distingue, aquí está la Virgen María y las tinajas manifiestan el milagro. ¿Veis? Esta escena, uno dice, bueno, reconoces a Jesús de milagro, pero como si no fuese, ¿veis? A Jesús ahí, por la aureola se le reconoce. Entonces parece que es más como lucimiento del artista. Estos cuadros, ¿veis? El lugar, ¿no? Pues, oye, esto no era de la época de Jesús, estos lugares. Entonces se quiere representar cosas de la época. ¿Y por qué? Porque a veces los artistas, los que pagaban el cuadro, esto lo quiero para mi comedor. Y entonces, oye, pues representan a veces cómo era ese comedor. Y entonces a lo mejor el techo del comedor donde este cuadro fue tenía estos atributos, ¿no? O características especiales. Paolo Veronese. Luego veremos el de Veronese, que es el más conocido de este tipo de cuadros. Este Giorgio Vasari, aquí veis que ya Jesús aparece en el centro, ¿eh? Pero es una mesa, no es de un banquete, ¿verdad? Es una mesa circular, es un poco rara la escena. Esta veis a Jesús ahí haciendo el milagro, músicos al fondo, ¿no? Un poco ambientando la época. Está lo mismo, ¿veis? Instrumentos musicales, muchos alimentos. No parece una boda, ¿no? Parece que está representando más otra cosa. Esta de Ger, pues fijaos, un pavo real, ¿eh? Ahí en la comida. Los invitados, los reyes, si os fijáis, están aquí como con la corona, los novios. Y vamos al más famoso, que es el cuadro de Veronese. ¿Qué es este? ¿Vale? Os voy a explicar cosas de este cuadro.
Es ya el último que vamos a ver hoy. Bueno, entonces, ¿qué características tiene este cuadro así que le hacen tan especial? Bueno, este cuadro es gigante, mide casi 7 metros por 10. Imaginaos, ¿no?, el tamaño de esto, una locura de cuadro, gigantesco, con lo cual, pues las imágenes, los personajes son a tamaño grande, se les puede distinguir. Este cuadro originalmente estuvo en el convento benedictino de San Giorgio, en Venecia. O sea que este cuadro estaba pensado para el lugar donde comían los monjes. Y eso va a ser especial, luego os voy a explicar por qué, de una cosa que no habéis visto por ahora, no os habéis fijado, ¿vale? Luego, Napoleón decidió llevarse este cuadro a Francia, así que actualmente lo tenéis en el Museo del Louvre. Entonces, este cuadro es moderno, porque veis la arquitectura del fondo, pues es arquitectura ya moderna. En el cuadro aparecen personajes de la época, vamos a distinguir algunos, que luego os voy a señalar, famosos de la época en que este cuadro es pintado. Los vestidos son de la época del cuadro. Hay hasta 130 personajes, con lo cual esto sí que es una boda, ¿verdad? Esto es de verdad, con todos los invitados. Vale, entonces vamos a ver algún detalle de estos que nos ayuden luego a entender mejor el cuadro. Primero, la disposición de la mesa. Cuando uno ve el cuadro, ¿en quién se fija? En Jesús, ¿verdad? En el centro. Y mirad dónde están los novios, apartados, en el extremo, como lo que os explica antes, ¿verdad? En este cuadro, Veronés claramente quiere manifestar el milagro de Jesús, ¿verdad? Algunos dicen que este cuadro empezó siendo la última cena y que luego lo cambió, entonces eso pegaría un poco, ¿no? Como con la distribución de la mesa, Cristo en el centro, ¿verdad? Pero bueno, son teorías. Bueno, más características. Delante de Jesús veis que hay estos personajes tocando. Pueden parecer personajes normales, pero son personajes de la época. Os los tengo ahí señalados. Este de la izquierda es Veronese, que es el autor. Este es Bassano, que era muy conocido en esa época. Este es Tintoretto, también conocido de la época, y este es Tiziano. Entonces, claro, el artista, pues lo que quiere representar es cómo lo mejor del arte de ese momento tiene que aparecer aquí, en este cuadro, porque si fuese una boda de alguien rico, pues ¿quién estarían? Los mejores artistas del momento, ¿verdad? ¿Qué instrumentos tocan? Pues tocan un laúd y los primeros instrumentos de cuerda que se tocaban en esa época, ¿vale? También eso es importante. Vamos a ver más detalles. Fijaos, encima de Jesús están como los cocineros partiendo lo que estén cenando en ese momento, ¿vale? Entonces esto es muy simbólico, porque si os fijáis, parece que el cuchillo está a la misma altura de la cabeza de Jesús, y es como, ¿a quién están sacrificando? Pues es Jesús, ¿verdad?, quien se sacrifica por la humanidad. Entonces viene un poco representado de esta forma, ¿verdad?, el cordero que se sacrifica para que todo el mundo pueda alimentarse, ¿no? Pues hay un poco de simbolismo. ¿Qué más? Luego aquí os resalto, ¿vale?, en esta escena donde están los músicos tocando, aquí hay un reloj de arena. No sé si lo llegáis a ver, porque la calidad no es muy buena de la foto, pero bueno, es un reloj de arena. Entonces, esto es muy simbólico en este cuadro, porque en el fondo podría no haberlo puesto aquí, ¿no? No pinta nada en la boda. ¿Por qué lo pone el artista? Porque quiere simbolizar la vanidad, el tempus fugit, ¿no?, famoso. Es decir, que los placeres terrenales, como la música y las fiestas, son banales, porque se pierden en el tiempo, la fugacidad de la vida, y en cambio lo que siempre perdura es Cristo, ¿vale? Entonces, parece una tontería, pero no es una tontería. Este cuadro estaba representado para los benedictinos, y por lo tanto los placeres de la vida que los benedictinos habían renunciado a ellos, como es las fiestas, como es la música, como es tal, pues oye, el reloj de arena, acuérdate que esto es fugaz, que la vida eterna es lo que nos importa, ¿no? Entonces, como veis, este símbolo en el lugar en el que fue hecho es muy importante. Otros detalles del cuadro, ¿vale? Os he dicho, benedictinos para donde comen. Los benedictinos, cuando comen en silencio, y hay un señor leyéndoles un libro. Pues si os fijáis,
ningún personaje del cuadro está hablando. Están todos en silencio. Y es una boda, ¿eh? Entonces el artista lo hace simbólicamente, como diciendo, esto está en un lugar donde no se va a hablar. Y por eso todo el mundo, incluso los del cuadro, callaos, ¿verdad? Luego, otro detalle simbólico. Hay muchos personajes que tienen una copa, que están ahí como, ¿no?, de festejo. No hay nadie borracho. Esto también es muy representativo, porque en una boda lo fácil es representar a alguien que se ha pasado de rosca, ¿no? Y en cambio todos están serenos, porque están festejando, pero no están pecando. Y esto estaba en un convento, por lo tanto es muy importante no simbolizar ese pecado. Y luego esta torre que se ve al fondo es supuestamente la misma torre que se vería desde el lugar donde estaba puesto el cuadro, en ese convento. Entonces era un modo de, pues eso, como de abrir la ventana, para ver lo que hay al fondo, ¿vale? Luego, un último detalle. ¿Ya ha ocurrido el milagro o todavía no? Es una tontería, pero a veces en estos cuadros es bueno preguntárselo. Oye, ¿Jesús ya ha hecho el milagro o todavía no? Porque mirad, aquí luego os voy a hacer zoom, ¿vale? Pero aquí veis al novio que le están acercando una copa de vino. Pero aquí en el otro lado, en cambio, hay un señor probando un vino, ¿verdad? Y ya están como echando el vino, ¿verdad? ¿Y quién es el maestre de sala? Este que dice que ha probado el vino y lo trae. Pues este de verde es el maestre de sala que ya le está llevando el vino bueno al novio, ¿vale? Entonces, ¿quién es este señor de la derecha que está ahí como catando? Pues bueno, este señor de la derecha dicen que era el hermano de Veronese, que no sabe por qué lo quiso poner y que está simplemente asombrándose del vino bueno, pero en el fondo el catador, que lleva las vestiduras propias del catador, es este de la izquierda. Entonces, como veis, ¿vale? Aquí en zoom, ¿vale? De ese, pues observando, ¿no?, el milagro de Cristo, y en cambio aquí un zoom de el novio recibiendo el vino bueno. Pues como veis, un cuadro pues muy simbólico, que tiene un montón de cosas representando estas bodas de Cana, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el día de hoy, Espero que algo habráis aprendido, y nada, nos vemos el martes que viene, Pues nada, en enero vamos a tener 3 sesiones y en febrero, que vamos a estar unos días sin, comenzaremos a la vez que la Cuaresma. Entonces va a ser muy bonito porque en Cuaresma vamos a ver cosas ya de la oración de Jesús en el huerto, su camino hacia la cruz, ¿vale? Y antes, estas 2 sesiones que nos quedan, vamos a ver el previo a ese momento, que es la entrada triunfal en el templo, creo que es el martes que viene, y al siguiente pues no me acuerdo cuál era, ¿vale? Pero vamos a ver como el previo, y en Cuaresma veremos ya lo propio de la pasión de Cristo, ¿vale? Pues nada, nos ponemos en pie y rezamos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, pues feliz noche para todos.